En el capítulo de hoy, el gran veneno es el azúcar. Se lo vamos a contar todo acá. Le vamos a decir cómo hacer para dejar de una vez por todas el azúcar y tener grandes avances para lograr tus objetivos. Pero antes, te quiero contar que desde el estreno de este capítulo hasta 72 horas después, tenemos un tremendo descuento. Un 50% en nuestra estrategia ADN Wellness. ¿Cómo lo haces? Sumamente fácil, comprando en www.adnwild.com usando el código GATO ADN Well. Recuerda que todas nuestras estrategias tienes comunicación directa con nuestra coach nutricional Fran Liberona, que está aquí conmigo hoy día para tratar este tema. Pero antes, te quiero comentar que te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en YouTube, búscanos como ADN Wild, síguenos en Instagram, @ADN Wild, y síguenos también en Spotify, ADN Wild. Señoras y señores, llegó el momento, aquí comienza el show. Y ya estamos con este tremendo tema. Fran Liberona, bienvenida. Gracias, aquí estamos para hablar de famoso azúcar, que creemos que de repente puede ser no tan malo, pero es malo, sobre todo si es azúcar añadida. De hecho, le pusimos ese título al capítulo, podía haber sido el gran enemigo, pero me gustó más el gran veneno, porque de verdad que es algo que nos intoxica, que nos enferma, que no nos deja avanzar, que se comporta como una droga, que es adictivo, y que si tuviéramos que elegir solo una cosa y solo un consejo que darle a todos los que nos escuchan, olvidémonos de la actividad física, de todo lo que hemos hablado antes, olvidémonos de los snacks. Si hubiese que elegir solo un cambio que le va a traer muy buenos resultados, sería, según mi opinión, dejar el azúcar. Sí, estoy de acuerdo, pero dejar el azúcar no pensando en abusemos de los endulzantes, sino que volvamos a endulzar con lo más natural posible, evitar el consumo de tener que adicionar quizás algo dulce para, no sé, por ejemplo, un té, un café, un postre, sino que buscar alternativas más naturales. Yo creo que hay que dejar eso súper claro porque tampoco queremos dar el mensaje de que abusemos de los endulzantes. Y cuando hablamos de azúcar, bueno, vamos a dejar también planteado un desafío para todos los que nos escuchan, que desde hoy día en adelante se vayan poniendo algunas metas, por ejemplo, y digan ya, durante 5 días voy a intentar no consumir nada de azúcar. Pero para lograr eso hay que tener en cuenta que la industria y todos sus trucos para engañarnos en realidad, de repente en sus etiquetas no marca el azúcar con ese nombre, y el azúcar tiene un montón de nombres diferentes que vamos a irlos contando acá, para que cuando usted revise se dé cuenta, porque hay gente que me dice, oye, yo no estoy comiendo nada de azúcar. ¿En serio? Sí. Ah, a ver, ¿y qué estáis comiendo? Esto, yo veo la etiqueta y no dice azúcar, efectivamente, pero dice jarabe alto en fructosa, por ejemplo. Sí. Lamentablemente, la industria igual utiliza estos nombres para lo que dices tú, como camuflar el nombre y pensar que la gente está comprando un alimento quizás nutritivo sin contenido de azúcar. El listado de los nombres de azúcar es gigante, porque yo le puedo cambiar un poquito la composición y al tiro como que químicamente puede quedar nombre distinto o incluso puede ser un nombre un poco inventado. Entonces, la verdad es que vamos a mencionar algunos, pero igual los invito a que ahí sí pueden googlear y van a encontrar los listados gigantes de todos los tipos. O si tienen duda en algún ingrediente porque no entienden el nombre, buscar qué es, y lo más probable es que salga que es algún derivado de algún carbohidrato o de azúcar textual, así que salga explícito qué es finalmente. Por ejemplo, yo te voy a decir algunos nombres que yo he ido identificando a lo largo de mi corta vida. Vamos. y que no es azúcar, o sea, no se llama azúcar, pero se comporta exactamente igual y es una forma de azúcar. Por ejemplo, bueno, vamos a partir por sacarosa, que es el azúcar de mesa que conocemos popularmente. El azúcar flor, exactamente lo mismo. La diferencia es que Está hecha polvo, nada está más. molida, hecha polvo. La maltodextrina,
maltodextrina. Este es muy común, por ejemplo, leerlo en los alimentos que son de niños, de la primera etapa infantil, generalmente lo ponen como maltodextrina, en las leches o en algún otro tipo de alimento. Maltodextrina, por ejemplo, he encontrado en los jugos en polvo que de repente te los marcan como 0 calorías, y efectivamente pueden ser 0 calorías porque la dosis es muy pequeña, pero sí, viene dentro de sus ingredientes maltodextrina. Sí. En las leches en polvo, como decías tú, en las jaleas. Sí. Dextrosa. Dextrosa también es de los más comunes dentro de como del listado. Y también yo creo que hay que tener ojo cuando dice azúcar invertida, azúcar morena o azúcar rubia. También tenemos ahí otros nombres. Jarabes de maíz de alta fructosa. El listado la verdad es que suma y sigue, pero esos son como los más típicos. Bueno, también está el ágave, que durante mucho tiempo se promocionó como algo muy saludable, sí, y de saludable no tiene nada. Sí, cae en la categoría como un poquito más natural, como lo que podría ser también la panela, que también es azúcar, o como la miel, que si bien tiene beneficios, igual se comporta como un azúcar. Sí, la miel es un elemento que ha sido bien discutible y sí, es pregunta típica. Y efectivamente, tiene un montón de vitaminas, tiene propiedades, pero su comportamiento desde el punto de vista de la insulina es bien parecido al azúcar. O sea, si usted está buscando no tener efectos como los que le da el azúcar, yo creo que tiene que eliminar la miel de todas maneras. Yo te voy a contar una anécdota porque nosotros nos ven muchas personas del mundo del entrenamiento, algunos del mundo del culturismo. Hubo mucho tiempo, y algunos lo hacen todavía, que se recomendaba lograr un pic de insulina después de los entrenamientos por algunos beneficios que tenía. Yo siempre he dicho que no todo lo que hace bien para tu fitness hace bien para tu salud. Yo creo que esta es una de esas cosas. Y era hacer un batido después de entrenar con proteína y ponerle carbohidrato dextrosa. Yo lo hice. ¿Ya? Engordé como nunca había engordado en grasa, o sea, 0 posibilidad de aumento de masa muscular, nada, pésima jugada desde mi experiencia. A lo mejor a alguien le dio resultado, pero saludable claramente no es. Yo creo que ahí está por un poco la combinación de que ojalá después de entrenar ajustar proteína con carbohidrato, pero claramente necesitamos un carbohidrato de buena calidad, no quizás un azúcar simple como lo es la dextrosa, el azúcar, etcétera. ¿Qué pasa, por ejemplo, algunos alumnos o clientes o algunas personas con las que uno conversa, de repente te dicen, no, yo ahora estoy haciendo como tú dijiste en el capítulo de los carbohidratos, estoy haciendo todo integral y estoy consumiendo azúcar integral. ¿Cuál es esa, le dije? Azúcar morena, azúcar rubia. ¿Morena o rubia se dice? Las dos formas es la misma versión. La verdad es que va más que nada de verdad con la tonalidad. Cuando es un poquito más clara la denominan rubia y si no azúcar morena, pero es lo mismo. ¿Cómo se comporta ese azúcar que eventualmente la venden como azúcar integral? Y que si uno analiza el concepto de integral, lo relacionamos con saludable, pero esto sería una excepción. Sí, la verdad es que cuando se empezó a utilizar este alimento en particular, se tomaba como que fuera un poquito más natural porque obviamente pasaba el proceso de refinado. Pero al final obviamente se comporta igual que un azúcar. Y lamentablemente en Chile la mayor cantidad de azúcar morena que venden es teñida, no es azúcar morena de verdad. De hecho, sí, de repente han visto estos videos como de cocina gringa. Si ustedes se fijan, la azúcar morena cuando la sacan es como húmeda, es como una arena. Acá te la venden seca igual que el azúcar blanca, común y corriente. Entonces, si vamos a buscar una que quizás sea menos procesada, que eso es lo que estoy buscando, sí, podría ser el azúcar morena, pero si estoy buscando reducir el consumo de azúcar como tal, no lo estoy haciendo con una azúcar rubia o azúcar morena o azúcar integral. Termina siendo el mismo tipo de azúcar finalmente. Hay otro elemento que aparece de repente en algunos productos que se llama melaza. También. La melaza también es un azúcar. Sí. Así que ahí ya le hemos dado varios nombres para que usted cuando revise, y muchas veces dice 0% azúcar añadida, pero azúcar sacarosa. Pero de estas otras azúcares que se comportan igual y que hacen igual de mal, están. Entonces, si están, evítelo. Sí, y hay veces, antes que igual es importante el etiquetado,
Bueno, siempre están escritos de contenido de mayor a menor. Y hay veces que sale, por ejemplo, primero dextrosa y de los últimos dice azúcar. Pero al final está diciendo 2 veces que tiene diferentes tipos de azúcares combinados que se comportan de la misma forma, pero en diferente porcentaje. Entonces, no pensar que porque el último dice azúcar, tiene pocos y quizás el primero o el segundo era otro tipo de este listado de azúcares. Hay varios alimentos que, sin ser azúcares, se comportan como tal en nuestro organismo. Uno de ellos es los famosos, y que aquí se han decepcionado muchos cuando nos escucharon, pero les tenemos que contar la verdad, los jugos de fruta. Sí. Ya les dijimos que a la fruta, cuando usted le saca la fibra, su comportamiento es completamente diferente a que cuando la tiene. Por lo tanto, un jugo de fruta, y sobre todo cuando lo pasan por esas máquinas que se hicieron muy famosas de prensado en frío, que separaba toda la fibra para un lado y dejaba solamente el jugo, eso equivale a que usted se coma una cucharada o 2 o 3 de azúcar. No se parece en nada a la fruta completa. Sí, las propiedades cambian un montón, por eso siempre se recomienda que la fruta sea consumida lo más, obviamente, natural, fresca y entera. O sea, no buscar una compota tipo estas que son con azúcar que te venden o fruta en conserva, sino que buscar la fruta entera y que el cuerpo de por sí, el proceso de masticación genere la trituración, etcétera. Pero no es lo mismo, obviamente, al triturarla en una juguera o en nuestras máquinas que al final, si bien pierden un poquito menos las vitaminas y quizás tienen mejores o propiedades quizás que la juguera, al final igual estoy consumiendo solamente el extracto que lo que va a provocar finalmente es elevación de glicemia rápida, al igual como lo puede provocar el azúcar o los otros sobrenombres de azúcar. Entonces la pregunta que seguramente se están haciendo ahora, ¿cómo me tomo un jugo de fruta? Porque me encanta el jugo de fruta, yo le recomendaría metan la fruta completa a la juguera, con cáscara y todo. Bueno, las que se comen con cáscara. No te vayas a meter la naranja, el plátano con cáscara. Pero sí las manzanas, por ejemplo, la pera, los duraznos. Sí. Y en la juguera póngale agua y hágase un jugo. No le va a quedar así de líquido como si sacara solo el jugo, pero le va a quedar rico y saludable. Claro, entender que al final nos estamos refiriendo a que hacer un jugo de fruta solo a base de solo fruta. Podemos bajar la porción si es que, por ejemplo, lo combinamos con verduras o ponemos la mitad de una fruta. Y lo otro también es que si evitamos que se triture al máximo y más encima después colarlo. O sea, ahí sí que ya perdemos la poca y nada fibra que queda si es que hacemos ese proceso. Colarlo no. Por ejemplo, mucho tiempo, bueno, uno cometió muchos errores desde el punto de vista de la alimentación, pero también porque la información ha ido cambiando. Nos hemos ido enterando de cosas nuevas con los años. Hubo mucho tiempo que yo iba, por ejemplo, a un restaurante y preguntaba, ¿hay jugo de fruta? No, pero tengo néctar. Y pedía néctar, sí, creyendo que néctar era sano. Sí, y néctar totalmente. Era lo peor que podría haber tomado en ese momento, porque el Eso néctar, sí que es concentrado de azúcar como tal, o sea... azúcar con azúcar. Todos los kilos de con azúcar. Jugo de azúcar con sí, sabor a azúcar. Y la concentración de fruta, un saborizante, o si es que algún poquito de fruta fresca. No, terrible. Néctar sí, no. Los néctar Jugo no. de fruta no. Bebidas no. Las bebidas, bueno, lo que más se ha visto, por ejemplo, también en estudios y por qué también el aumento en la obesidad y el sobrepeso, una importante porcentaje de por qué también se ha dado esto es porque la gente se hidrata o cree que se está hidratando con líquidos que contienen azúcar, como las bebidas. Es muy normal que incluso en algunas zonas del país no lleguen todavía bebidas cero o light, que claramente si va a tomar bebida prefiramos quizás una mejor sin azúcar, por un concepto que todavía se entiende como que la bebida light o cero es un producto quizás como para otro tipo de sociedad, nivel socioeconómico, o también ha pasado que de repente algunos grupos de, por ejemplo, trabajadores, hombres en ciertos lugares, lo ven como que eso es un producto para mujeres, por ejemplo. Entonces, le tienen susto a pasarse un alimento, o sea, una bebida, perdón, que sea sin azúcar por como, la verdad es que todo como por como mitos sociales más que nada, en vez de entender el por qué dejar de ingerir con líquidos azúcar. Y además hay otra razón. La bebida con azúcar, el azúcar en general, se comporta igual que una droga. Es adictiva.
Y esto es súper importante que quede sumamente claro. El azúcar es adictiva. Y usted, ahora que va a empezar a pensar en base a esto que le estoy contando, se va a dar cuenta de que sí lo es, porque tú hablas de la bebida. Hay personas que dicen, yo no puedo almorzar si no tengo una bebida, y la bebida normal. Sí, es muy ¿Y por común. qué es eso? ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué yo necesito? ¿Por qué mi cuerpo me pide? Porque así funciona la adicción. De hecho, el azúcar es la droga, y ojo con lo que voy a decir ahora, y es así. No estoy exagerando. El azúcar es la droga que provoca más muertes en el mundo. Mucho más que la cocaína, mucho más que la marihuana, mucho más que el alcohol y que otras drogas que son más demonizadas aún, justamente demonizadas. Sí. Todas deberían ser muy demonizadas, pero el azúcar está al mismo nivel y no está prohibida, y al igual que el cigarrillo, aquí me voy a ir a otro lado, pero el cigarrillo se permite y es una droga. ¿Por qué? Por intereses económicos, básicamente. Y el azúcar, con todas las enfermedades que produce, que vamos a después conversar sobre eso, es la droga que más gente mata. Sí. Y mata, y lo más grave, mata niños. Mata niños. No los mata cuando niños, ya lo dijimos. Sí, los mata cuando adultos. A los 20, 30, 40. Sí, al final igual las enfermedades que son derivadas por la mala alimentación, que generalmente es por un alto consumo de azúcar, se están viendo patologías en niños que antes no se veían. O sea, el nivel de sobrepeso, decía, para partir, hipertensiones, diabetes en niños chicos, no diabetes que te puede dar cuando eres niño, que es la tipo 1, sino diabetes tipo 2, que es por la alimentación. O sea, llama la atención, algo estamos haciendo mal. Y lo que tú mencionabas antes, que es un poco también adictiva, yo lo he visto en pacientes que dejan el azúcar de un día para otro, y el regular el sistema y preocupándose de todo este listado de azúcar escondida también, el sistema del cuerpo se acostumbra tanto a este nivel de azúcar que cuando lo dejan y después quizás lo vuelven a consumir, tienen unas hipoglicemias o hiperglicemias que les dan unas sensaciones de fatiga, de desmayo, que es impresionante cómo el cuerpo se adapta al consumirlo y no consumirlo, claramente en exceso. O sea, una persona que lo consume poco y lo deja quizás no va a sentir estos síntomas, pero alguien que consume en exceso azúcar y lo deja, lo más probable es que se sienta un poco fatigado o mareado. Oye, es tan adictiva el azúcar y lamentablemente los adultos le enseñan de cierto modo a sus hijos a necesitar el azúcar. Que yo he visto casos donde la guagua está llorando, le meten el chupete al jugo, a la bebida con azúcar, se lo ponen y dicen, mira, ahí se calmó. Sí. ¿Ah? Entonces le están generando a una guagua el hábito y la adicción a ese producto nocivo que es el azúcar. Mira, las pulpas de fruta que de repente pareciera también algo sumamente saludable. Oye, no, este producto tiene pulpa de fruta, súper sano, sí. Chao. Más que nada las pulpas generalmente también lo vemos cuando ir a comer, ya pido un jugo. ¿Qué jugo? No, pulpa. Pero las pulpas tienen azúcar añadida, no es un jugo natural es muy distinto si en verdad tienen la necesidad o las ganas o quieren, porque es súper válido también querer cada cierto tiempo tomarme un jugo, preguntar si es un jugo 100% natural. Es muy distinto que te digan, por desconocer finalmente, que te ofrezcan un néctar o una pulpa como un jugo natural cuando no es natural. Las mermeladas. También, las mermeladas de por sí para poder generar la consistencia son a base de azúcar, por lo tanto... Aunque diga mermelada light, sin azúcar añadida. Ahí hay un concepto importante, la industria y el reglamento de Chile para poder determinar si es con azúcar o no, nunca basarse en el concepto light, qué bueno que lo dijiste. Yo cualquier alimento que le bajo un ingrediente del listado puede decir light. O sea, yo una mermelada le bajo porque le puse un poquito de sal, porque quería, ejemplo, por decir algo, para tenerlo como conservante, le bajo eso y puede decir light. Generalmente las mermeladas al bajarle un 50%, la mayoría del mercado les ponen light, pero las que uno tiene que buscar y fijarse bien es que diga sin azúcar añadida y aparte leer el ingrediente, o sea, que no lo diga, porque obviamente puede estar mal rotulado y que diga sin azúcar añadida y que tenga el ingrediente, pero eso es verdad. Yo alguna vez escribí un blog sobre, no me acuerdo cómo se llama, la verdadera identidad de la señora Light, así le puse. Ya, buenísimo el nombre. Y lo que pasa es verdad lo que tú dices. Sí.
algo light, que es un concepto que también la industria y el marketing nos hizo relacionarlo con algo sano, Sí. no quiere decir que sea sano, porque basta con que tenga un poquito menos que su versión original para calificar como light, pero no por eso es sano. Entonces, si algo tiene, por ejemplo, un yogur, tiene, qué sé yo, 20 gramos de azúcar el yogur, y hay una versión que tiene 12, que sigue siendo alto, esa es su versión light. Le Que pueden poner el en estricto concepto. rigor, si analizamos la palabra, es una versión más liviana, sí, porque tiene menos. Pero de ahí a que sea saludable, no. Así que es verdad lo que dice la Fran. Olvidémonos de seleccionar un producto Por en el etiquetado, supermercado. sí, por la parte como frontal del etiquetado. Eso hay que tener mucho cuidado, hay que saber cómo analizarlo. Y de hecho podríamos hacer un capítulo de solo etiquetado para ver Vamos a hacer un si les capítulo interesa. de etiquetado, vamos a traer productos para acá. Sí, eso es Nos vamos a echar interesante. encima a toda la industria. Vamos a tener que salir de aquí con guardaespaldas, pero lo vamos a hacer igual. Oye, si esa es una industria muy brava. Sí. Es una Y hay industria muchos muy sucia. estudios también, y que los ha mencionado en otros capítulos, que están financiados por la industria. Entonces terminan como demonizando algunos alimentos que quizás no eran tan demonizados, y también al revés, los hacen como ver bien o ver como que son buenos solamente porque se está pagando atrás por estos estudios que al final no son tan verídicos, la verdad. Otros alimentos que en esta especie de desafío que estamos planteando de dejar el azúcar y no consumirla, que también deberíamos dejar para acompañar el proceso, porque son alimentos que en estricto rigor no son azúcar en sí, pero cuando los consumimos se comportan de manera muy parecida, serían los carbohidratos refinados. Por ejemplo, las harinas blancas. En las harinas blancas incluyo el pan blanco, los tallarines blancos. También yo los dejaría de lado porque tienen un comportamiento similar desde el punto de vista del índice glicémico, Sí. y cómo reacciona la hormona insulina cuando los consumimos. Sí, también tiene que ver con cómo el cuerpo se adapta también a las sensaciones de hambre, saciedad cuando nos enfrentamos a un carbohidrato que, al ser más refinado, el índice glicémico tiende a ser también más alto generalmente. Entonces, al final no va a ser beneficioso un alimento mientras más refinado. No vamos por el buen camino, o sea, volver ojalá a lo más integral. Y si analizamos los procesados, refinados, y Ajá. usted lee la lista de ingredientes, lo más probable es que en la lista de ingredientes exista una o más nombres del azúcar dentro del producto, aunque sea un producto salado. ¿Por qué? ¿Por qué le incorporan el azúcar? Porque es adictivo. Por adicción, y generalmente, si te das cuenta, hay productos salados, ponte tú, todos estos que son tipo snacks, como papicoteo, ese estilo, para no decir marcas, que lean los ingredientes. Uno dice, ¿por qué? ¿Cómo esto va a tener azúcar? Digamos Ya. marcas nomás: Chito, Toki, Taki, Todo ese estilo, los nachos, Ramita. todas esas cosas tienen Yo azúcar. en mi época se llamaban Chisels, Fonsi. Todos esos tú los dais vuelta al Chispo- etiquetado. Chispo- los Yo voy a un chispop. cumpleaños de niño y veo Chispop, los huelo a 2 kilómetros, voy en el auto, Se siente. hay Chispop en este cumpleaños, y empiezo a pensar si los llevo o no los Es llevo. olor a cumpleaños No, niño, el chispop. Bueno, pero en un cumpleaños pasa. Sí, Ya lo pero hablamos. Busquen el capítulo de los momentos para que crean que no sí. somos tan... No, si no hay problema eso, pero el tema del consumo habitual y el consumo como frecuente de esto, o sea, si estamos hablando que para un niño, o ni siquiera un universitario también, un escolar, que todos los días se lleve de snack un alimento así de procesado con contenidos de azúcares, etcétera, estamos hablando que ese consumo prolongado no va a tener ningún efecto positivo a largo plazo, incluso quizás a corto, si estamos abusando de ese tipo de alimentos. En resumen, yo voy recapitulando de repente, Sí, porque está la gente, yo sé que perfecto. está anotando con su libreta ahora aquí muy concentrado. Los que van en el auto lo van a escuchar después de no en la casa para anotar. No anote ahora que va manejando, que no está escuchando Spotify. ¿Cómo se dice, Spotify o Spotify? Yo le digo Spotify. Ah, Spotify, ya. ¿Cachai? Cuando uno se las quiere dar como más de gringo así y se tira una pronunciación nada que ver, como los comentaristas deportivos cuando se la juegan con los apellidos. Carcuro, sí. siempre hacía eso. ¿Sí? Acentuado en otro lado, nada que ver, pero Schweinsteiger. Y al final, bueno, pero es que le da el toque No, al pero final también. por eso me la jugué con Spotify. Está bueno. Ya, Se entiende. entonces vamos a dejar el azúcar, vamos a dejar todos los otros nombres que tiene el azúcar: dextrosa, maltodextrina, jarabes varios de alto en fructosa, jarabe de maíz, melazas, mieles, ágaves, todo lo que le parezca
azúcar o le aparezca como azúcar, no, eliminado. Dejarlo. Va a dejar las bebidas, ojalá todas, pero principalmente las que Son con tienen azúcar. azúcar. Va a dejar los jugos de fruta. ¿Cómo los va a preparar? Va a meter la fruta completa, no separe el jugo de la fibra. Va a dejar los néctar, por favor, las pulpas, Sí. las mermeladas. ¿Qué pasa con el alcohol? Buena pregunta, interesante pregunta. Sí, el alcohol finalmente, por la forma en cómo se metaboliza y que casi siempre lamentablemente está combinado de azúcar, porque muy pocas veces se toma solamente quizás o el destilado o solo la copa de vino, sino que se mezcla quizás con algo más. O sea, estamos hablando de un vino y de repente termina en sangría. Estamos hablando de un tipo de alcohol, por ejemplo, preparaciones tipo mojito, todo eso al final son con azúcar finalmente. Entonces, por un lado tenemos la combinación que de por sí le estamos añadiendo y aparte el alcohol de por sí al metabolizarlo tiende a comportarse como cuando consumimos también harta azúcar. O sea, Sí, termina además, siendo finalmente Se grasa. suma el alcohol en sí más Sí. la bebida que usa, que Exacto. muchas veces es con Finalmente, azúcar. exacto. Pisco con Coca-Cola normal. Muy pocos la consuman con bebida light. Después, por ejemplo, hay unos que están de moda que yo los he escuchado nomás, que Ramazzotti, por ejemplo, con jarabe, Aperol, El Aperol, sí. ese es como una granadina, es un jarabe. Tienen un poco de concentración de alcohol, no es así como tal cual como una, porque la granadina sí que es azúcar, igual que la goma. Ojo, ahí tenemos otro más, la goma también es solo azúcar. Ah, Cuando hacemos hay el pisco hartos sour, Hartos productos Que que son en solo los azúcar. ingredientes dice goma. sí. Y la goma también es concentrado de azúcar, pero en forma líquida, o sea, como un poco más líquida, la verdad. Además que comer goma no debe ser saludable. ¿Qué tipo de goma es esa? La, No, en serio, ¿la estoy hablando en viste serio. alguna vez? No nos caigamos en ese humor, ¿ah? Viene en una, viene una botella igual que la granadina. ¿Ya? De hecho, cuando vayas al pasillo como de alcoholes en su mercado, búscalo. Viene una botella que generalmente de hecho es plástica y es como un líquido transparente, es como que fuera un almíbar, como más denso. Esa es como la textura de la goma. O sea, no puede Y hacer eso es bien lo eso. que al final es solo azúcar, es lo que le da como esta consistencia también al pisco sour. Se usa mucho para el pisco sour, por ejemplo. Que un pisco sour se puede hacer con endulzante, podemos hacer un pisco sour de mejor calidad nutricional dentro de. Y por supuesto, ya, esto es otra pregunta que me la hacen mucho. Me la hacen mucho, mucho. Ya, me dicen, coach, profe, Ernesto. Me dicen de hartas maneras. Ya, pero de los tragos, ya que caímos en ese tema, Ajá. ahondemos un poquito. De los tragos, ¿qué sería lo menos malo? Que es una pregunta Sí, que es directamente la típica. tienen que hacer tus pacientes. Sí. O sea, con eso usted ya cachó que el paciente no está dispuesto a dejar de tomar. dejarlo. Bueno, mucho es bueno manejar esa información. Lo menos malo, según mi ranking, Ya. que no sé si será el mismo que el tuyo, Ujú. lo menos malo, no por eso le estoy recomendando que lo Tome, tome exacto. y no por eso le digo que haga bien, pero lo que hace menos mal. Creo yo que el vino, prefiero el tinto que el blanco, Sí, estoy de acuerdo. puede ser los espumantes, extra brut, Bien, estamos actualizados. y creo que la cerveza, independiente que tiene carbohidratos, no es un trago azucarado. Y ahí yo cerraría. Yo no sé si dentro de los destilados hay unos mejores que otros, sí, pero eso no los manejo porque... Evita de los destilados. La verdad es que de los que tienen carbohidrato como los que mencionaste, sí. O sea, si tú comparamos una copa normal de vino con una copa tradicional de champaña y todo, yo siempre recomiendo primero champaña extra brut, después brut, después todas las otras tratemos de evitarlas porque ya el sabor sabemos que son bien dulces y obviamente tienen una concentración mayor ahí de... ¿Qué significa extra brut, sabes tú? Es Es como la... Es como la cepa, es como al final como Ah, el proceso, como es como en los vinos hablamos del merlot, es Ya, lo mismo. Ya, perfecto. Porque en el champaña, bueno, la que es súper dulce que yo trato de que los pacientes no la consuman, por ejemplo, la Asti o la Moscato, son versiones que por la concentración, ahí yo me pierdo un poco la verdad, pero si nos está escuchando ahí un enólogo, tienen mayor concentración como de la fruta finalmente y eso le da el dulzor. Manquehuito, por ejemplo, ¿en qué categoría Manquehuito. estaría cayendo? En el menos 100 que aman Ah, ya, que ya. No, que- Y bueno, lo mismo que dices tú del vino tinto, sí, una copa de hecho se recomienda cuando yo tengo, que la gente dice, no, pero tomar una copa de vino todos los días, buena, sí, es buena cuando tengo una alimentación quizás balanceada, un hábito saludable, una copa razonable, no un copón, para los antioxidantes que tiene, pero la verdad es que los antioxidantes los podemos tener también de alimentación natural, o sea, no es necesario incluirlo con el vino. Pero Sí, lo que queda el pasa es ranking que con...
el vino tinto tiene resveratrol, ¿ya? Pero claro, eso sería, como decís tú, tomarse un cuarto de copa, tendría Exacto. por hablar de porciones, una Sí. porción adecuada, pero un cuarto de copa no se toma nadie, ¿eh? Nadie, siempre termina siendo incluso 2 copitas, entonces por eso es mejor no recomendarlo como para obtener los beneficios del vino. Pero en el ranking sí, si es una cerveza obviamente de buena calidad o no una quizás que sea muy económica, ni tampoco estas versiones que son, por ejemplo, que hay con miel, con sabores y todo, o sea, buscar una cerveza de buena calidad finalmente. Ese es buen punto, Sí. porque han salido algunas cervezas con fruta, por ejemplo. Sí. Que me imagino que de fruta no deben tener mucho, que debe ser un Es extracto poco, o es una poco. pulpa o qué sé Sí. yo. Entonces busque, si es que ya tomó esa decisión de tomarse algo, busque algo que sea lo más Sí. menos procesado. O sea, Claro. si quiere cerveza, cerveza. No que venga Y- con mezcolanzas Sí, raras. y lo importante ahí es que si yo voy a elegir uno, que sea obviamente comparado con una porción, porque si tú me dices, bueno, la champaña no hay problema, pero me tomo la botella entera, es lo mismo que haberme tomado un par de piscolas, 3 piscolas, entonces al final evaluar siempre también las cantidades que estamos tomando. Ahora vamos a la realidad, ¿ya? Vamos a ir a la realidad y vamos a dar una estrategia igual que es bueno manejarse el día que usted va a salir y esto lo puede aplicar en un día que usted va a salir y va a salir a comer algo y dice, ya, yo me voy a salir hoy día un poquito en la comida, a lo mejor me voy a tomar un trago, voy a elegir lo que me dijo la Fran Liberona. Ese día a lo mejor usted debería no consumir carbohidratos el resto del día para tener un poquito más de margen en esa comida. Eso es lo mismo que yo recomiendo como estrategia en las fechas que yo le llamo fechas clave. En el Año Nuevo, en la Navidad, para el 18, que usted va a tener algunas celebraciones y va a tener comidas quizás familiares, que va a Sí. caer dentro de los momentos que sí se justifican. Es bueno manejarlo así, Sí. o sea, no se coma a la hora del almuerzo el plato de tallarines que tenía pauteado, sáquelo de ahí y guarde un poquito su reserva Sí. de carbohidratos y la aplica en la noche. Eso es lo último que dijiste, lo importante. Al final, no pensar que estoy como compensando, sino que al final estoy consumiendo esos mismos carbohidratos que me correspondían en el almuerzo en el otro horario. Como Estoy tomarlo. reemplazando. Exacto, reemplazarlos por tiempo y al final que durante el día termino comiendo los que me corresponden. Eso es como para que quede como ahí bien clarito. Ya, ahora usted está pensando ya, la Fran y Ernesto me están diciendo que si tengo que elegir un cambio que hacer para obtener resultados rápidos y grandes, ¿ya? Dejo el azúcar. Y seguramente se pregunta, bueno, pero ¿qué tan mal me hace el azúcar? ¿Por qué hace tan mal el azúcar? Aparte de ser adictiva, que ya lo dijimos, hay varias enfermedades que son provocadas por el azúcar. Por ejemplo, primero, inflamación generalizada. Que esa inflamación generalizada deriva en varias enfermedades, Exacto. dentro de las cuales, y no menor, está el cáncer. De hecho, cuando los médicos funcionales analizan a las personas que tienen cáncer, le analizan sus índices de inflamación, Sí. que es un referente de que la persona eventualmente podría tener un Sí. cáncer. Presencia de cáncer va de la mano también con la inflamación general. Sí. Y el azúcar es un gran causante de Sí. inflamación. Y ya teniendo, por ejemplo, un cáncer y consumir alimentos con alto contenido de azúcar, estamos haciendo que este estado de inflamación se mantenga o aumente. Entonces, por eso es tan importante de consumir alimentos antiinflamatorios en ese proceso que van a generar que se disminuya claramente esta inflamación por obviamente la patología en sí y aparte por el consumo de azúcares. Alimento antiinflamatorio, le voy a decir uno. Ya lo dije en otro capítulo, creo. Hemos dicho todo ya. ¿Vámonos? No, es que hemos dicho todo igual repetido. La cúrcuma. Agregue cúrcuma Sí, en es sus buenísima. preparaciones. Puede ser en polvo, que es más fácil de agregar en un pollo, en un arroz, Sí. etcétera, pero incorpore la cúrcuma, que sería como si tuviese yo que hacer una gráfica de alimentos antiinflamatorios, yo pondría en la foto de portada la cúrcuma. Yo pondría, ¿sabes cuál? El jengibre. El jengibre natural también tiene muchos beneficios y ayuda bastante para eso. Buen punto. Cuidado con los hipertensos y con el mucho jengibre porque igual puede subir un poquito la presión, pero si no hay hipertensión de por medio, jengibre es un súper buen alimento también. Y cuando uno va a un restaurante, hoy día está esa opción en la mayoría de los restaurantes, Ujú. y si usted dice, ya, yo voy a hacerle caso
al podcast de ADN Wild y no voy a tomar bebida, no voy a pedir néctar y no voy a pedir un jugo de fruta en el restaurante porque lo más probable es que sea o extraída completamente el jugo y separado de la fibra o una pulpa. Voy a pedir un jugo limonada, menta, jengibre, sin azúcar. Y pídale, mira, haga esto y dígale que no se lo endulcen ellos, que se lo endulcen, que le lleven el endulzante, que ojalá sea stevia, que vamos a hablar de eso en un ratito, y endúlcelo usted, porque de repente te dicen, sí, con endulzante, y a mí de repente me da la duda de que puede tener azúcar. Sí, lamentablemente el personal generalmente no tiene el conocimiento de, por ejemplo, no sé, una diabetes o algo y el riesgo de darle a alguien algo con azúcar. Entonces, lo mejor para asegurarse y para evitar cualquier cosa es lo que dices tú, pedir el endulzante a la mesa. ¿Sabéis lo que hice una vez yo? ¿Qué hice? ¿En serio? ¿En un restaurante? Sí, en un restaurante. Le dije, tráigame un menta jengibre con endulzante sin azúcar. Y lo probé. Estaba dulce. Y yo más o menos ya, como yo estoy metido harto en esto, como que identifico bien el azúcar. Y lo llamo y le dije, oye, pero le echaste, en buena onda, ¿echaste endulzante? ¿Sí, sí o no? No, sí le eché endulzante. Es que te digo una cosa, si yo como azúcar, me da un ataque heavy, de verdad te lo digo. Y me empezó a mirar así con los ojos abiertos y me dijo, ¿sabéis qué? Préstamelo, voy a ir a consultar. Y me lo cambió, le habían echado azúcar. Porque asustó. No saben, claro, si uno no dice, no saben y tampoco tienen por qué saber el riesgo. Y no pude pagar la cuenta. Y chao, y me fui nomás. No, me trajeron otro y sin endulzar. Sí. Así que como tip yo le digo, pídalo y pide el endulzante. Y en el endulzante, que seguramente le van a decir que es stevia, usted fíjese bien que sea stevia. Sí. Porque muchos dicen en el frasco stevia y después ahí en la etiqueta dice sucralosa, 80%, y stevia, 20%. Sí. No, importante lo que estás diciendo tú, porque al final hay muchos restaurantes que por tema de, obviamente, es más económico y todo, las bases de las limonadas, que yo creo que también puede haber pasado eso, vienen listas. Entonces hay veces que ahí trae azúcar y lo preparan o le agregan algo más y eso entonces, puede ser... Le voy a decir, tráeme el limón, los limones y me lo hago acá. Todo, claro. No, pero, o sea, pasa en muy pocos lugares, pero igual al sabor se nota el tiro cuando está una menta recién como triturado, todo. Pero la verdad es que mientras nos preocupemos de que nos traigan el endulzante es más seguro, por lo menos. Volvamos a las enfermedades provocadas por el azúcar. Dijimos inflamación y partimos por una que importante, es gravísima. Cáncer, pero también están las enfermedades de tipo metabólicas, como por ejemplo. Tenemos diabetes, tenemos alteraciones al hígado, también se pueden dar, además de hígado graso. Y no menor, que igual es importante, quizás no metabólica, pero el desarrollo de caries, o sea, el consumir alimentos altos en azúcares constantemente y en líquidos, también nos pueden provocar tener caries. Así que cuidado con eso. Diabetes. Sí. Diabetes, bueno, la insulino-resistencia en la primera instancia y después la diabetes. Así que ahí, con eso es y todo esto adictivo. Sí. Antes de la pauta, cuando estábamos conversando, antes de salir al aire acá, hablamos un poquito de un elemento que me parece que es súper importante mencionar, que son los adipocitos. Sí. ¿Qué son los adipocitos? Son las células grasas finalmente. Tenemos las células que conforman músculo y las células que conforman grasa. Lamentablemente estas células no son eliminadas al 100%. Aunque yo baje de peso y reduzca en grasa, esas células quedan. ¿Y cómo se pueden activar fácilmente? Con una mala alimentación y también con el consumo excesivo, por ejemplo, de fructosa añadida. Si vamos a hablar como en específico de quizás de algunos de los tipos de azúcares. Fructosa añadida es muy distinto a la fructosa de la fruta. Importante eso. Sí, si bien en composición puede ser similar, las cantidades que añade la industria a un alimento para endulzarlo con fructosa es mucho más que lo que tiene una fruta. Y aparte no tiene todos los otros minerales o nutrientes que puede tener la fruta. Por lo tanto, la fructosa añadida no es buena. Y cuidado que, por ejemplo, hay varias marcas, por ejemplo, de yogurt o alimentos que uno realmente cree que no los va a encontrar, sino que solamente en productos como la galleta en versión light va a tener fructosa. No, también hay alimentos que son quizás de uso más común, que son endulzados con fructosa. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque estos van a activar, porque se absorbe finalmente en el hígado y
la metabolización final va a ser en los adipocitos. Y hay un gran error ahí con respecto a la fructosa, que la gente como piensa y cree que la fruta es saludable, sí. Sí. Y como la fructosa es el azúcar de la fruta, la gente también cree, bueno, este endulzante debería ser saludable. Entonces, muchas veces está comprando productos que dice endulzado con fructosa y cree que son saludables y no lo son. Tan así no lo son, que son, como dice la Fran, los causantes de que aparezcan estos adipocitos, que son estas células de grasa. ¿Cómo lo podríamos llamar? Como unas bolsitas de grasa. Sí. Lamentablemente, esas bolsitas de grasa se forman principalmente cuando somos niños. ¿Tiene más o menos la edad exacta hasta cuándo se forman los adipocitos? Pero No, en los porque primeros años. Sí, porque hasta cuándo la verdad es que se siguen formando. O sea, si yo sigo subiendo de peso de aquí hasta una edad bien adulta, voy a seguir formando adipocitos. Por lo tanto, bajo ese punto de vista, el concepto errado de decir deja que los niños coman azúcar, que coman dulces, que lo pasen bien, total, después cuando sean grandes, que se ordenen, no es positivo. Y más grave aún, que cuando usted le está incentivando, porque para que un niño coma azúcar, alguien se la compra. Totalmente. Para que un niño coma dulce y coma mal, alguien se lo compra. O tiene el ejemplo de alguien que está viendo O tiene ahí. el mal ejemplo de alguien. Que hablamos también en un capítulo anterior el de niños creo que fue. Vámonos. que hablamos en un capítulo anterior de lo que significa el ejemplo. Sí. Entonces, usted le está provocando que este niño, por culpa suya o por culpa nuestra, forme adipocitos. Y esos adipocitos, células grasas, las que formó cuando niño, van a estar para siempre, porque no se pueden eliminar. Lo único que puede pasar es que aumenten o disminuyan su tamaño, pero eliminar no. Por lo tanto, los adipocitos que usted formó cuando niño son los que va a tener para toda su vida. Y por eso también es más fácil subir y más rápido de peso en base a grasa que a músculo. O sea, formar músculo, el proceso es mucho más lento que lo que me demoro en... De hecho, es cosa que yo creo que la mayoría la ha pasado. Se van de vacaciones, un par de semanitas, un todo incluido, y vuelven al tiro con un exceso de peso. Que supongo, no sé, hablemos de ya promedio 2 kilos. Sabemos que quizás hay un poquito de retención de líquido, pero la gran parte es grasa. Porque esas células volvieron nuevamente a como estaban antes. Oye, te cuento una anécdota que me da vergüenza, ya lo voy a contar igual. ¿A dónde te fuiste de viaje? No, me fui una vez a un crucero Ya. y dije, un crucero familiar, y dije, ya, ¿sabéis qué? Hace tiempo, esto fue el año 2009, ¿ya? Yo tenía 9 años. Fue el año 2009. Y me fui al crucero y dije, ya, ¿sabéis qué? Yo entreno mucho, estoy muy metido, me voy a relajar y voy a no entrenar, a descansar y a comer todo lo que quiera. En un crucero, tú tenés disponibilidad de comida todo el día. Para comer y tomar, entonces... Sí, no, yo solo tomé. No, es que yo nunca he sido muy de trago. De tomar, ¿no? Nunca muy de trago. Pero comiste abundante, Metin, así como... es que te voy a decir una cosa. El crucero duró, no me acuerdo, 7 días creo. Y después estuve 3 días más. Cuando se acabó el crucero, seguí de viaje. En 10 días ¿Cuánto soy? subí 10 kilos. En 10 días subí 10 kilos. Y cuando volví acá, usted puede buscar ahí en YouTube imágenes, entré en un reality. No me podía el chancho, de verdad. 10 kilos en 10 días. Fue harto. Fue o como sea, que- en fue- verdad te relajaste mucho. Fue así Fue como... parece- sí. Hay un documental que es un 10 gallo, kilos es un harto. trainer, Ajá. que hace el experimento de comer todo lo que quiere pero lo hace por 3 meses. Y sube todo lo que puede de peso, comiendo mal. Y después muestra cómo se recupera. El documental está súper bueno, pero para la salud no es muy bueno. No, para nada. Y yo hice eso y no lo hice como experimento, nada, fue sin querer, queriendo. No entrenaste tampoco en ese periodo. Nada Nada de entrenamiento. nada. ¿Sabéis que estaba? Me acuerdo, me sentía mal.
Sí. que no estaba acostumbrado. Y aparte la densidad calórica en los otros países, generalmente cercano como a Estados Unidos y todos los alimentos de por sí son muy distintos. No, Entonces, iba al desayuno. Mira, te voy a contar un poquito el itinerario. Esto no lo hagan ustedes porque... no, ni una gracia hace en verdad, mal. sí. Eso fue hace mucho tiempo. Jamás lo Y haría eso de es lo que nuevo. igual yo le recomiendo a los pacientes, como no porque me vaya de vacaciones, si peligro y me olvido de toda mi rutina, sino que darme gustos, pero no abusar desde que me despierto hasta que me acuesto como tu caso. A ver, cuéntanos, ¿qué fue? Me despertaba e iba al desayuno de un crucero que es full, pues cruceros gringos. Los waffles. Todo, bueno, todo. Generalmente hay tocino, Huevos con pizza, chorizo, todo, sí. mezclado, le tiraba queso, salmón, todo para adentro. Yo creo que en una pura comida ya tenía Lo del día. 200 gramos de proteína al tiro. Ya. Más toda la bollería que se Sí, llama. Bollería, es que yo no hablo muy bien Los español. pastelitos, todo lo que es repostería. Repostería, es que en España sí se bollería, ¿no? Que Sí, no todo hablo lo que mucho son las- bien aquí. no, español. olé. No hablo mucho español. Bueno, todo ilimitado. Igual fue una experiencia, lo debería haber grabado, porque hubiera sido muy bueno para documentar. Puerto. Después, snack, entre Los medio, porque típicos. iba a la piscina y había una máquina de esas de helado como los Sundays. Perfecto. 2 o 3 mientras estaba ahí, ya me daba vergüenza ya sacarme la polera. Me saqué la polera los 3 primeros días, después iba con manta. No, sí, igual nomás. Ahí los gringos son No, peor, o está- sea. está- no, pues es que yo me creía que estaba bien ahí. Uno no se da cuenta hasta que vuelve a su espejo. Sí, y ¿Te hasta has fijado que tu espejo es el que te dice la verdad? es el que manda. Sí, bueno, y después almuerzo full de nuevo, y después cena full de nuevo, y después cuando terminaba la salida de la noche, llegaba Otra vez. y pedía la pieza, le pero- decía a otros miembros porque me daba vergüenza, entonces Les tinca, sí. pedía, yo pedía para mí una cosa, o sea, la porción para una persona, y a otros que no querían comer, le decía, pídete tú como que fuera para ti, entonces me comía lo de ellos y otra más. Pero en ese momento tú sentías hambre igual, ¿te acordáis? ¿Si No, era con porque hambre en o ese era momento, solamente...? Es que ahí quiero llegar. Como en todos estos alimentos había mucho procesado, Sí, había po. azúcar, el sistema hormonal se perdió. Po. Estaba ahí así, Se regular perdió- todo el rato. Se perdió la Sí. saciedad. Mm. Entonces entró la adicción, la falta de saciedad Sí. y la ansiedad. Po. Sí. Entonces todos esos elementos fueron los que participaron en ese experimento, en ese reality cruise. Y eso lo hablamos también la otra vez. Ya lo hablamos, vámonos, ya hablamos todo. No, y eso lo hablamos que hay hormonas que participan. Nosotros estamos diseñados hormonalmente a reaccionar con lo que comemos, con lo Sí. que no comemos. Hay una hormona que te dice cuando tenemos hambre, Cuando- grelina. Hay otra hormona que es la de la saciedad, La leptina. Y esa hormona de la saciedad se desprograma cuando entra el procesado en la ecuación. Y cuando entra el azúcar en la ecuación, se pierde. Y este ejemplo Sí. ya lo di antes, pues lo voy a repetir. Cuando de repente estamos comiendo, sentimos que no quiero más, pero como para el postre me queda espacio. Y eso le da la razón a esa teoría que dice que Sí. las hormonas no están diseñadas para manejarse con azúcar. Sí, y al final terminan desregularizando todo el proceso de hormonal y al final todas estas sensaciones ya van como desde lo que es las hormonas como tal de hambre, saciedad, la metabolización también de la glucosa en sí, los niveles de insulina que están en el cuerpo y cuando abusamos de los niveles de azúcar, este desorden es lo que te pasó a ti, terminaste comiendo todo el rato y quizás nunca sentías este nivel como de saciedad o quizás lo sentías durante un rato y después nuevamente rápidamente tenías hambre por este pic de glicemia que era constante todo el rato como lo elevo, lo bajo, lo elevo, lo bajo. Ah, y eso y te lo genera peor- esta como hambre falsa finalmente. Y después de cada comida te viene un bajón heavy, po. O sea, un bajón en el sentido que quiero estar echado. Eso es lo Sí. que pasa con los piques de azúcar. Sí. Y que después te viene como Sí. va la insulina muy arriba, después viene esa caída y ahí te sentís que no te querís mover, Sí. ni una opción de estar activo, ni de deporte, ni de actividad física. Y quizás un ejemplo más cercano, no sé si a alguien le ha pasado, que se siente un poquito mal, fatigado, recurre al azúcar, un pedazo de chocolate, y como que una sensación rápida de como me siento bien y de hambre. Pero rápidamente también, o sea, no pasan más de media hora, vuelvo a tener hambre como... hambre real, o sea, tratar de comer de nuevo y después de nuevo si como algo tipo, no sé,
un trozo de algo de bollería o alguna repostería finalmente, ocurre lo mismo. Tengo hasta como este periodo muy corto de tiempo donde tengo estas sensaciones como saciadas, pero al final son falsas. Entonces vuelvo a comer y con aportes calóricos elevados y por eso también termino aumentando de peso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si le queremos decir a alguien ya, dice, acepto el reto, ¿ya? Ujú. Creo que les voy a hacer caso a esta dupla de ADN Wild que me recomendaron que dejando el azúcar voy a tener grandes progresos. Ojalá deje el azúcar y además haga las otras cosas que le hemos dicho. ¿Qué estrategias podemos darles para reemplazar el azúcar a estas personas que lo necesitan? Primero decirle que es un proceso y que las primeras veces va a depender mucho de su fuerza de voluntad, porque mientras más días pase sin comer azúcar, menos la va a necesitar, ¿ya? Entonces sea consciente de eso. Los primeros días va a sentir esa necesidad. Como estrategia, le recomendaría no tener azúcar en su casa, porque si no la tengo en mi casa, ya es más difícil poder obtenerla. Ujú. Como estrategia, vaya reemplazando esa necesidad de algo dulce por algunas cosas que también son dulces y que son más saludables que el azúcar. Sí. Como por ejemplo, cuando llegue el momento del postre, comas una fruta. Sí. Sí, buscar la fruta finalmente nos va... Y también si sabemos, o sea, las frutas, tenemos distintas frutas con distintos tipos de dulzor. Si yo sé que, por ejemplo, comer una manzana para mí no es lo suficiente, una manzana verde no es lo suficientemente dulce, bueno, partamos por una manzana roja, no sé, una Fuji, una Royal Gala, que tienden a ser un concentrado un poquito más dulce, o un trozo de plátano, por ejemplo, pero buscar la fruta que me va a saciar esa sensación y de a poco ir adaptándolo. Sacarlo todo de una y tampoco quizás un reemplazo, obviamente no vamos a durar mucho tratando de eliminar el azúcar como tal. Y lo otro importante que a mí me gusta personalmente recomendarle a mis pacientes es que no reemplacen tampoco por una jalea sin azúcar. Prefiramos, o sea, si tenemos incluso todavía un poco de hambre, comamos una fruta, porque vamos a ingerir agua gelificada con endulzante, que más encima también hay un tema ahí con los endulzantes, porque si estoy muy acostumbrado al azúcar, que el azúcar, por ejemplo, endulza 100, y los endulzantes pueden endulzar hasta 600 veces más que el azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Mi umbral de dulzor lo cambio por los de los endulzantes, todo lo como con endulzante, mi paladar termina teniendo un umbral de dulzor tan alto que al momento de volver a comer azúcar o algo con azúcar, termino comiendo más para llegar a ese nivel de dulce. Entonces, por eso es súper importante no abusar tampoco de los endulzantes. Mira, yo tengo una alumna que se incorporó al mundo del entrenamiento y el deporte conmigo. Y la tengo hace varios años entrenando conmigo y ha logrado muy buenos resultados. Y esa alumna fue metiéndose en la onda del entrenamiento, se interesó por la buena alimentación, conversamos harto de alimentación, aprendió un montón y hoy día se dedicó a un negocio que tiene relación con el bienestar y tiene un supermercado saludable, ¿ya? Que se llama Tremus Market. Lo nombro porque lo recomiendo. Y aquí la idea es ayudar a la gente y se lo recomiendo porque hay cosas ricas y saludables. Y de repente me ha llevado algunos productos que, por ejemplo, un cheesecake sin azúcar. Qué sé yo, un chocolate sin azúcar, 80% cacao, etc. Y he hecho el ejercicio, cuando tú no vienes comiendo azúcar y te comes ese producto, lo sientes dulce. Sí. Pero si yo antes de comerme ese producto, que es sin azúcar, me comiera su versión con azúcar, a ese producto no le sentiría sabor a nada. Sí. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que cuando usted empieza a dejar el azúcar, el índice de dulzor que usted necesita también empieza a bajar y empieza a encontrar el dulzor suficiente en frutas y en algunos alimentos que si usted siguiera comiendo azúcar los encontraría que no tienen, que no son dulces. Y ahí pasa lo contrario a lo que yo explicaba antes, porque generalmente los alimentos tipo, por ejemplo, cheesecake, para poder endulzar a nivel de uno normal, la cantidad de endulzante que tiene que tener es tan alta que al final los efectos que tiene ese endulzante por una porción, efectos al final en el cuerpo tipo síntomas gastrointestinales, ya sea que puedan tener también un efecto como laxante, es muy rápido llegar a ese porcentaje. Por eso tampoco en algunos de esos productos cuesta sentir como el sabor tan dulce, porque si le pusieran más,
O sea, la verdad es que sería un Pero se laxante directo siente y una hinchazón. Mira, cuando viene, yo no como prácticamente azúcar. Y el azúcar que como es lo que viene de repente en algunos alimentos ya, no sé, pues, en un yogur viene un porcentaje mínimo de azúcar. Sí. Uno debería guardar su cantidad de azúcar permitida para ese azúcar que es inidentificable. Por ejemplo, ya hablaste de los endulzantes. Hay endulzantes buenos y endulzantes no tan buenos y endulzantes malos. Recomendemos con qué endulzar y cuánto, Sí. porque independiente de que un endulzante sea bueno, no le vamos a echar el frasco entero Exacto. a un café. Sí. Entonces, mira, antes de ir con los endulzantes, me acordé de algo. Con el café, yo antes le echaba endulzante y cuando hice ayuno intermitente, Le sacaste. le saqué el endulzante. Y hoy día, Buenísimo. aunque no esté haciendo ayuno intermitente, yo ya me acostumbré al café negro que se llama, que es el que no tiene ningún endulzante y me gusta. Entonces al final Se uno se va acostumbra. desintoxicando. Sí, el paladar va sintiendo los sabores nuevos y se va acostumbrando finalmente a esto. Endulzantes, ¿cuáles podríamos recomendar? ¿Y qué estrategias le podríamos recomendar a la gente para que sepa Sí. bien? Porque la industria busca engañar, entonces le vamos a dar algunos tips. Primero que los endulzantes están todos, la gran mayoría, la verdad, certificados como que no son dañinos para la salud, ¿ya? Eso es como importante entender, por algo también se venden. Si fueran todos tóxicos, al igual que el azúcar, y que estuviera muy demostrado, quizás saldría un poco de lo que es de la venta. Ahora, hay dos endulzantes que ya están cada vez más obsoletos, que se recomiendan, y yo recomiendo no consumirlos por nada del mundo, que es la sacarina, que fue uno de los primeros endulzantes, que es esta tapita celeste de cualquier marca. Y que en algún momento se identificó que tenía alguna incidencia en algunos cánceres. Sí. Sacarina y ciclamato, fuera. Esos son los primeros que yo, o sea, si lo veo, ese alimento de por sí, no consumirlo. O sea, de frentón, sacarlo. Y tampoco endulzar claramente con estas gotitas que son de sacarina o de ciclamato. Y que va a coincidir que probablemente dentro de los endulzantes sea el más barato. Ojo. También, y para allá voy. Por otro lado, tenemos un montón de endulzantes que son no calóricos, pero tenemos naturales y artificiales. Dentro de ese grupo, yo recomiendo obviamente los naturales, que estamos hablando de la stevia, puede ser también la tagatosa, puede ser la lulosa, que estamos hablando de que son, dentro de todo, menos malos, por así decirlo, en comparación a los otros, ¿ya? En los otros, lamentablemente, encontramos todos los que son también derivados de alcoholes, maltitol, no sé si lo habéis leído de repente en las Sí, etiquetas. lo he leído. Y generalmente los productos sin azúcar tienden a tener la industria, porque son un poco más baratos, este tipo de endulzante, y también por cómo resisten a temperaturas y a los procesos de cocción, por ejemplo, en algunos alimentos. Pero la verdad es que si tuviéramos que elegir, ok, voy a comprar para mi casa, para endulzar, para cocinar, etcétera, partamos con una stevia, ojalá, pero una stevia 100%. La stevia de por sí es cara, o sea, si yo encuentro una stevia que me venden, no sé, 500 ml por 2 lucas, dudemos, o sea, esto no es stevia claramente. 2 lucas para la gente que nos escucha en otros países son 2.000 pesos Es de como este 5 país. dólares. Este país se llama Chile. Yo sé que nos escuchan en todos los países. Aquí se dice 2 lucas. 2 Eso lucas. nomás para que Sí, el público se vayan internacional. interiorizando en el No, tema. pero en Estados Unidos también hablan así. Sí. 200 bucks. Entonces uno tiene que para explicarlo. Exacto. Lo más natural son estos como extractos que venden, que vienen como incluso con goteros. O sea, generalmente son las stevias más naturales. Ahora, la más natural lejos va a ser la hoja. O sea, si yo tengo la planta y endulzo con esto, vamos bien. Ahora, ya cuando nos pasamos a una stevia, ya sea polvo o líquido, el proceso químico igual ya está para lograr que sea polvo o agua, una hoja. Entonces, pero quedarnos con que sea 100%. Y tener cuidado con las mezclas. Generalmente todo lo que venden en los supermercados encontramos que son tagatosa mezcla con sucralosa, o sucralosa sola, o agave con sucralosa. Generalmente son mezclas con sucralosa. No, y con ágave también. También, sí. Entonces, eso es lo importante porque, claro, en el envase usted lo va a tomar y afuera va a estar verde. En grande y en grande stevia. stevia y Exacto. adentro muy chiquitito sucralosa. Sí. Entonces, es la trampa y Sí. eso es importante que lo sepa.
Y también cuánto comer de endulzante, porque tampoco el endulzante es tan libre, porque al final también tenemos una señal falsa para el cuerpo, las cantidades te van a generar estos síntomas que mencionaba antes, que es muy común que produzcan hinchazón. O sea, si yo compro, por ejemplo, unos dulces, versión normal, versión endulzante, y me como 3 de esos dulces versus los con azúcar, claro, los con azúcar quizás no me va a pasar nada, sensación como gastrointestinal, pero me como 3 de los otros y la hinchazón y quizás el efecto laxante va a ser, pero automático, ¿ya? ¿Cuánto consumir? Generalmente atrás de los endulzantes, los líquidos, todo, dice DDR, que es dosis diaria recomendada, que esto está calculado generalmente por peso. Entonces cada endulzante tiene su propia cantidad máxima y uno por kilos de peso real calcula cuánto es lo que le corresponde. Si yo tengo un cuerpo que es muy pequeño, con poca masa muscular, mido poco, al final llegar a esa dosis es súper rápido. Entonces, como un par de productos con endulzante, no alcanzo a ponerle endulzante, por ejemplo, un té, y ya estoy cumpliendo mi dosis máxima recomendada. Y ahí se puede ver que quizás puedan tener a largo plazo quizás un efecto dañino, pero por eso se recomienda esta dosis. Algunos trucos que yo he aplicado para no usar tanto endulzante o de frentón para no usarlo. Si me voy a hacer, por ejemplo, en un desayuno, un plato de avena, ¿ya? Y en mi desayuno yo tengo pauteado o como estrategia que voy a comer ya mi proteína, voy a comer mis 5 huevos. Que es verdad, que es verdad, ¿Ah? que es verdad. Sí, es verdad, o 6, depende de los huevos, porque hay huevos chicos y grandes. Hablé de los huevos el otro día, pero vamos a ahondar en los huevos en otro Perfecto. capítulo. Ya, entonces tengo mi proteína, los huevos, después tengo un bowl con avena, ¿ya? Que le voy a echar leche descremada si quiero, o entera. Yo consumo entera porque no le tengo miedo a la grasa de la leche. Es más, tiene algunas vitaminas que si no tiene la grasa no la tiene la leche. Bueno, y a ese plato de avena yo le tendría que echar, y le voy a poner unos frutos secos, un puñado de almendra. Eso no tiene endulzante. Pero además, mi estrategia dice que yo me voy a comer una fruta. Y puedo comerme un plátano y una manzana. Yo lo que hago ahí, para no usar endulzante, pesco la leche, la meto a la juguera, meto el plátano, meto la manzana, lo hago un batido y eso se lo echo a la avena. Entonces, con el dulzor que trae la fruta, endulcé la avena. Y con eso no usé ningún tipo de endulzante. Esa estrategia yo la uso harto. Otra estrategia. En vez de usar la leche blanca, compro una leche, que hay una leche con chocolate, que es con cacao natural, ¿ya? Y obviamente sin azúcar. Y si voy a usar esa leche, que sí, esa leche trae su endulzante, sí, le echo esa leche. Entonces no le echo además de la leche un endulzante. Entonces así uno va también regulando, porque de repente para endulzar ciertas cosas usted le tiene que echar 30 gotitas. Y mucho de lo bueno es malo. Independiente que los endulzantes son buenos, entre comillas, son mucho mejores que el azúcar, infinitamente mejores que el azúcar, pero no son un alimento que digamos, oye, que no se te olvide hoy día tomar endulzante porque es súper importante. No, si no están, fantástico. Sí. Entonces tenemos los buenos, los vamos a repasar porque usted ahora saca su libreta y anota. Dice, stevia. Stevia, número 1. Sí. Tagatosa, sí. Alulosa, sí. Y hay otro que es difícil de encontrar acá que se llama Monk Fruit, sí, que también no es bueno. Es más natural. No entiendo por qué no lo dejan entrar a Chile. Seguramente por alguna reglamentación de esta, con algunos otros intereses seguramente, pero... Sí, o quizás por el proceso. Yo la verdad también lo desconozco, pero me imagino que quizás puede ser por eso, como el proceso de por sí de este tipo como endulzante. Puede ser. Los vamos a dejar invitados a este desafío. Deje el azúcar. Primero difunda este video porque de todas maneras este podcast, este capítulo, bueno, todos los capítulos en realidad, pero este principalmente va a ser de gran ayuda y la mejor manera de tomar decisiones es manejando la información, ¿ya? Lo invito a dejar el azúcar, póngase meta, digamos ya, esta semana lo voy a dejar, voy a estar 7 días sin azúcar y estoy seguro, y escríbanos si quiere, cuéntenos cómo se siente, va a dormir mejor, va a funcionar mucho mejor, va a entrenar mejor, va a tener mejores resultados de su actividad física,
no se va a despertar con los ojos hinchados. A mí me pasa que cuando yo como azúcar, que como yo no como azúcar habitualmente, y cuando me salgo y como, al día siguiente primero duermo de pésimo. líquidos, pero... Todo eso que sí. tú dijiste me pasa. Me despierto así, me miro al espejo y digo, ¿quién es este ser? No, de verdad, mal, muy mal, se nota. Distinto es cuando la gente lo consume habitualmente. Porque nota la diferencia, pero de hecho, cuando yo a un paciente le estructuro la alimentación solamente y de por sí obviamente dejamos alimentación natural y sacamos el azúcar, pero no como, ok, lo vas a sacar, sino que inconscientemente por los alimentos que estamos seleccionando, la primera sensación es, me siento bien, tengo energía, me siento como, quizás no bajé, no sé, 5 kilos o 2 kilos o 1 kilo, pero siento una sensación como de limpieza en mi cuerpo y eso principalmente es por los productos procesados y por lo que provoca el azúcar. Y mira, tú hablaste de tengo energía y dejé el azúcar. Hay un concepto Sí. muy equivocado, muy engañoso. Que claro, como el azúcar calóricamente... Es energía. Las calorías son energía, Exacto. ¿ya? Pero no es la energía en la que nosotros pensamos. No es esa energía de me siento fuerte, me siento vital, me siento eficiente. No. Sí. Esa energía, me siento fuerte, me siento vital, me siento eficiente, la obtiene cuando usted no consume azúcar. Y la otra energía del azúcar es como un shock Sí. que le pasa a los niños. Fíjese cuando comen azúcar, cómo se comportan, se vuelven locos. Sí, po, ¿ah? hiperactivos, pero ya... Vaya a un cumpleaños donde hay abundancia de azúcar. Vaya Sí, con no chaleco paran. antibalas, porque... ¿ah? ¿Sí o Al no? final ahí te das cuenta cómo te estás nutriendo y que nutrirte es distinto y te va a dar la energía real que una energía rápida por azúcar. Ah, viste el capítulo anterior que decíamos comer y alimentarse no es lo mismo. Oye, vamos a hablar ahora, vamos a recomendar en realidad más que hablar. Aquí hemos recomendado varios videos que encontramos en las redes, en YouTube, que dejan alguna enseñanza, que tienen que ver con un buen mensaje, que hablan de hábitos, que son motivacionales. El video que vamos a comentar hoy día y lo vamos a recomendar y ojalá lo puedan buscar porque vale la pena verlo. Sí. Se llama La carrera de los privilegios. Ahí va a aparecer en la pantalla La carrera del privilegio. Este video se lo recomiendo que lo vea y que lo difunda, que se lo mande a sus hijos. Nos hace aterrizar un poquito en la realidad, nos hace valorar lo que tenemos, nos hace empatizar con los que no han tenido las mismas posibilidades. Este video muestra a un entrenador de un colegio que tiene un grupo con todos sus alumnos y dice que tiene en su mano $100 que se los va a regalar al que gane la carrera que van a hacer a continuación. Pero antes empieza a hacer una serie de preguntas y le va diciendo, le pregunta, por ejemplo, los que nunca han tenido que preocuparse de si mañana van a tener que comer o no, que den 2 pasos adelante. Y empieza a nombrar un montón de situaciones de privilegios que han tenido en la vida algunas personas, sin que sean por mérito propio, sino Exacto. que nacieron con esas condiciones, que den 2 pasos adelante los que sus papás nunca se separaron. Y van quedando atrás los que no tuvieron tantos privilegios y después parte la carrera y eso al final muestra lo que es la vida, que no todos tienen las mismas posibilidades, todos corremos esta carrera que se llama vida y que probablemente los que lo logran son los que partieron desde más adelante y que hay muchos que partieron desde más atrás y hacen un tremendo esfuerzo. Es un video para verlo, para pensarlo, para transmitirlo. Yo te lo mandé, Fran, ¿tú lo viste? Sí, lo había visto hace un tiempo, salió como un poquito viral, como yo creo que antes de esto de los TikTok y eso, pero me acuerdo que mucha gente lo vi que lo habían como posteado y como que se mandó por cadena WhatsApp, de todo ese estilo, y es bacán, hace mucho sentido porque al final te hace como una pausa darte cuenta de un montón de situaciones que quizás lo tomamos como normalidad, pero que quizás tenemos al lado a alguien que no está en la misma normalidad y que tiene que poner un poquito más de esfuerzo, pero también está uno para poder ayudar también a la otra persona. Y que de repente en grupos, en colegios, en universidades, hay gente que genera opinión sin saber lo que ha vivido el otro para Exacto. estar ahí. Y también, y lo que más podemos criticar también, es que muchos que tienen todo
los privilegios y que partieron la carrera desde muy adelante, ni siquiera se molestan en seguirla corriendo y desaprovechan esas También. posibilidades que tienen, Sí. que quizá otros que tienen muchas ganas y que si la tuvieran, Lo la aprovecharían aprovecharían mucho sí. más. Yo creo que también va por ahí. Sí, es bonito esa idea y me gusta harto, la verdad, porque yo creo que a cualquier persona le puede llegar en un buen momento un video como este. Este video, yo te decía, mira, todos los videos que hemos recomendado aquí, yo los he visto 1000 veces y no me canso de verlos. Este sí, yo lo había visto, Sí. ponte tú, cuando salió, hace 5 años atrás, hace 6, 7, no Sí. me acuerdo. Y cada cierto tiempo lo repaso porque uno tiende a olvidarse un poquito de ciertas lecciones. Y se lo quería recomendar a todos los que nos ven, los que nos escuchan, porque creo que vale la pena. Sí. Así que búsquenlo Véanlo, ahí en YouTube. véanlo. Se llama La Carrera de los Privilegios. Le va a dejar de todas maneras una enseñanza y compártalo y coméntenos qué le pareció, qué le dijeron y qué sintió, porque al final Sí. eso es lo que pasa, uno siente una sensación y es un lindo video que deja una enseñanza. Me gustó. Hemos hablado del gran veneno que es el azúcar. Recuerda que desde el estreno de este capítulo, 72 horas, 50% de descuento en nuestra estrategia ADN Wellness con el código ADN Well. Esto lo encuentras en www.adnwild.com. Todos los que tienen nuestras estrategias nutricionales tienen línea directa con la Fran Liberona, tienen reuniones online, Sí. pueden conversar sobre su estilo de vida, elegir la estrategia que más le corresponde, porque de repente hay gente que dice, me gustaría esta estrategia, Pero no va con el estilo de vida pero de ese después de conversar paciente. contigo, llegan a un punto que se dieron cuenta que Exacto. van a partir por otra y que esa es la adecuada. Eso es lo bueno que tenemos aquí. Sí, que lo veamos como directo y que tengan todas las dudas también cuando tengamos las consultas. Si de repente de algún podcast o algo que les quede dando vuelta, aprovechemos también la consulta y ahí resolvemos algunas dudas si es que aparece algo. Así es. Esto ha sido ADN Wild, el podcast. Muchas gracias, Fran Liberona. De nada. Te pueden encontrar en las redes sociales como NTA. Francisca Liberona. NTA.Francisca Ahí va Liberona, a salir. como aparece en pantalla. Yo soy @LavinCoach. Esto es ADN Wild. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chao, chao.